Hola chicos, vamos a hacer un tutorial para aprender a resolver los problemas de genética que tantos problemas nos dan. Antes de empezar tenemos que tener en cuenta los conceptos clave. Tenemos que saber qué es un alelo, qué es homocigoto, qué es heterocigoto, qué es un genotipo, qué es dominante, etc. Todos estos conceptos están en el vídeo de las leyes de Mendel, pero vamos a repasarlos. Alelo, tenemos que tener claro que es cada una de las alternativas de un gen, es decir, si el color es blanco o es negro. Homocigoto decimos cuando los dos alelos son iguales y heterocigoto cuando son distintos. El genotipo es el conjunto de todos los alelos de un individuo y el fenotipo son las características que se expresan, lo que vemos, o sea, si es de color blanco o es de color negro. También hay que tener en cuenta que un alelo puede ser dominante, es decir, que se expresa en el fenotipo del heterocigoto, o que es recesivo y es el que no se expresa en el fenotipo del heterocigoto y solo se expresa cuando están los dos alelos recesivos. Esto era en las leyes de Mendel el guisante de color amarillo. También hay que tener en cuenta todas las características y la teoría de las leyes de Mendel, porque muchas veces nos las van a pedir en los problemas. Y también esos casos de genética especiales, de herencia intermedia, codominancia, alelos múltiples y genes letales. Todo ello también en el vídeo de casos genéticos especiales. Vamos con el primer problema, que nos dice así: el pelo negro en las cobayas es un carácter dominante respecto al pelo blanco. Ya tenemos la primera información y ya podemos empezar a anotar lo que el enunciado nos está diciendo. Vamos a llamar con N mayúscula al pelo negro como Y domina sobre el pelo blanco, al que le vamos a denominar con una N minúscula. Seguimos. Una cobaya hembra de raza pura se junta con un macho blanco. Sus crías luego se cruzan entre sí. Halla las proporciones fenotípicas de la F1 y de la F2 y el genotipo de los individuos mencionados en el problema. ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando que hagamos un cruce entre dos cobayas y que hagamos la primera generación filial, el F1, y luego que juntemos a esas crías. Pues vamos a ir haciéndolo poco a poco. Una cobaya hembra negra de raza pura. De raza pura significa que es homocigota, por lo tanto ya le podemos poner que esta cobaya sería N mayúscula, N mayúscula, y se cruza con un macho blanco. Para que las cobayas sean blancas, solo pueden tener los dos alelos recesivos, por lo tanto N minúscula, N minúscula. Si juntamos a estos dos individuos, toda la descendencia, o sea, toda la primera generación filial, será heterocigota, N mayúscula, N minúscula, y con un fenotipo 100% de color negro, ya que el negro domina sobre el blanco. Vamos a juntar ahora a estas crías, como nos dice el problema. Por lo tanto, juntamos los dos individuos heterocigotos, N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N minúscula. Para poder acabar este cruzamiento y ver cómo es la descendencia, cómo es la segunda generación filial, vamos a hacer nuestra tabla. De manera que ponemos los gametos de un parental en la parte de arriba de las columnas, que serían N mayúscula y N minúscula, y ponemos los gametos del otro parental, sería la hembra, que serían también en este caso N mayúscula, N minúscula, y vamos completando la tabla viendo todas las posibilidades de descendencia que obtenemos. N mayúscula y N mayúscula tendrá un fenotipo de color negro. N mayúscula y N minúscula será también negro. Y N minúscula solo puede ser de color blanco. Por lo tanto, las proporciones fenotípicas de la segunda generación filial, que es una de las preguntas que nos hacía el problema, va a ser un 75% negro y 25% blanco. Este problema cumple perfectamente la primera y la segunda ley de Mendel. Vamos con el segundo problema.
Al realizar un cruzamiento entre una mariposa de alas grises con otra de alas negras, se obtiene una descendencia formada por 93 mariposas de alas negras y 93 mariposas de alas grises. Aunque todavía no sepamos qué tipo de herencia va a ser, porque es una de las cosas que vamos a tener que averiguar a la hora de hacer problemas de genética, podemos ir apuntando todos estos datos. Ya podemos poner mariposas de alas grises por alas negras y nos salen 93 negras y 93 grises. Es decir, el 50% son negras y el 50% son grises. Vamos a seguir. La mariposa de alas grises se cruza con otra que presenta alas blancas. También podemos apuntar este dato, alas blancas. Y sale una descendencia formada por 35 mariposas blancas y 35 grises. De nuevo, 50% y 50%. Con estos datos ya podemos saber, ya que tenemos tres fenotipos distintos, gris, negro y blanco, que se trata de una herencia intermedia, ¿no? Negro y blanco da una descendencia de color gris, así que ya podemos empezar a poner los genotipos, que es lo que nos pide el problema. Averigua los genotipos de las mariposas que se cruzan y de los descendientes y razona tu respuesta. No hace falta razonar si hemos puesto todos estos datos y si somos capaces de determinar cuál va a ser el genotipo. Vamos a empezar a dar letras a los alelos. Para las alas negras vamos a denominarlo con una N mayúscula. Para las blancas vamos a ponerle una B mayúscula y para las grises, puesto que es herencia intermedia, tendrán que ser heterocigotas. Por lo tanto, N mayúscula, B minúscula. Ya tenemos todo hecho. Ahora vamos a comprobar si los datos que nos da el problema son correctos y puede salir así. En el primer cruce, alas grises sería N mayúscula, B mayúscula por alas negras, N por N. Si hacemos nuestra tablita, nuestro cuadro de Punnett, vemos como la mitad de las mariposas efectivamente salen negras y como la mitad de las mariposas salen grises. Si cogemos una de esas mariposas grises, NB, y la cruzamos con una de alas blancas, que no puede ser más que BB, obtenemos lo mismo al hacer nuestro cuadro. La mitad de las mariposas tienen las alas blancas y la otra mitad tiene las alas grises. Con esto ya queda resuelto el problema. Vamos ahora con un problema que tenga dos caracteres diferentes. Esto seguiría la tercera ley de Mendel. En los guisantes, el gen para el color de la piel tiene dos alelos, amarillo y verde, siendo el amarillo el carácter dominante. Ya podemos empezar a anotar nuestros datos. Ponemos A mayúscula al carácter dominante para el color y A minúscula para el color verde. El gen que determina la textura de la piel tiene otros dos alelos, una textura lisa y una rugosa, siendo el carácter liso el dominante. De nuevo, pues volvemos a poner una B mayúscula para liso o L mayúscula, da igual, y una B minúscula para rugoso. Se cruzan plantas de guisantes amarillos y lisos con plantas de guisantes verdes y rugosos. De este cruce se obtiene una primera generación filial que se cruza y se obtiene una segunda generación filial. Halla las proporciones fenotípicas y genotípicas para las dos F1 y F2. Tenemos que hacer lo de siempre. Vamos a ir desglosando. Si dice que cruzamos plantas de guisantes amarillos y lisos, ya podemos, y que son de raza pura, vamos a empezar a poner AA, las dos mayúsculas y las dos mayúsculas para el siguiente carácter. Y lo cruzamos con plantas de guisantes verdes y rugosos que son también de raza pura. Por lo tanto, todas las letras en minúscula. De este cruce, ¿qué obtenemos? Obtenemos que el 100% de la descendencia es de color amarillo y que su piel es lisa. Y sería, en este caso, a nivel de genotipo, un doble heterocigoto. Si cruzamos estas dos plantas iguales de esta primera generación,
obtendríamos una segunda generación filial en la que tenemos muchas características diferentes. Para poder hacer esto correctamente, tenemos que hacer nuestro cuadro de Punnett de nuevo y hacemos todos los gametos posibles. Recordar que para hacer los gametos, cuando tenemos dos caracteres, tenemos que ir haciendo todas las posibilidades. A mayúscula con B mayúscula, A mayúscula con B minúscula. Y lo mismo para la A minúscula con B mayúscula y A minúscula con B minúscula. De manera que tenemos 4 columnas y como en este caso el otro progenitor es igual, tenemos 4 filas iguales. Y lo único que tenemos que ir haciendo es rellenar la tabla. Poco a poco vamos rellenando y vamos averiguando y fijándonos en el fenotipo de esas plantas. Finalmente, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos una descendencia en la que 9 de todos los individuos que salen, 9 serán de color amarillo y con la piel lisa, 3 serán de color amarillo pero su piel será rugosa, 3 serán verdes con la piel lisa y solo uno será verde y con la piel rugosa. Os recuerdo que esto cumple y está basado en la tercera ley de Mendel, en la que sí aparecen los fenotipos de los parentales, pero aparecen dos fenotipos que eran diferentes y que no estaban. ¿Por qué? Porque los genes, porque los alelos se están heredando de manera independiente. Vamos a hacer ahora un problema que mezcla el alelismo múltiple con los genes letales. Acordaos que el alelismo múltiple simplemente es que existen distintos alelos y en los genes letales significa que hay un gen que normalmente, o sea, un alelo que cuando normalmente está en recesividad, es decir, las dos letras de los alelos minúscula, el individuo no nace. Por lo tanto, las proporciones que obtenemos al final fenotípicas no son las mismas que obtenemos en las leyes de Mendel. Vamos a leer el problema a ver qué nos dice. Una serie de alelos múltiples gobierna la intensidad de color del pelo del ratón. Y nos pone D es igual a color completo. Pues ya vamos apuntando nuestros datos. D minúscula es el color diluido. Muy bien. Y DL nos dice que es letal en homocigosis. Eso significa que cuando aparezca DL, ese individuo muere. Nos dice también que el orden de dominancia es que la D mayúscula domina sobre la D minúscula y sobre el alelo letal. Vamos a ver a quién juntan ahora, a quién cruzamos. Un ratón de color completo, por lo tanto, D mayúscula, portador del gen letal, DL, se aparea con otro de color diluido, por lo tanto, D minúscula, portador también del gen letal. Muy bien, ya tenemos nuestros parentales. ¿Cómo será la descendencia viable? Nos pregunta solo por la descendencia que viviría. Nos está preguntando lo mismo de siempre. Las proporciones fenotípicas y genotípicas. Pues simplemente tenemos que hacer nuestra tabla. Hacemos los alelos. El primer parental hará alelos de mayúscula y con el alelo letal. Y el segundo parental de minúscula y el alelo letal. De manera que, si rellenamos nuestra tabla, obtendríamos entonces que el 50% tendrían un color completo y esto sería en el caso del fenotipo, pero genotípicamente hablando el 25% sería heterocigoto y el 25% sería portador de ese gen letal. El siguiente 25% obtendríamos que tendría un fenotipo diluido del color del pelo y serían en este caso todos serían portadores de gen letal. El 25% restante de la población, o sea, de la descendencia, que no nace, sería letal.